Hola, ¿cómo están? Qué gusto de encontrarnos virtualmente por aquí, así que estoy feliz de estar de nuevo con ustedes, queridos tres. Sí, igualmente, muchas gracias Julia Santibáñez. Pues estamos aquí hablando de literatura, de creatividad y luego tenemos un maridaje ahí con un vinito que vaya con lo que creemos que es la personalidad y el estilo de la escritora en turno. Julia, ¿qué se hace en estos tiempos de pandemia, de encierro? ¿Te está generando alguna reflexión especial que pueda ser volcada en el terreno literario? ¿O no hay que escribir de lo que mucha gente va a escribir, que van a ser estos encierros y estas reflexiones pandémicas? Pues mira, Julio, en términos generales procuro no ponerme agenda, o sea, no decir, tengo que escribir de esto, no, de esto no voy a escribir porque otros van a estar hablando de ello, en fin, procuro como pues ver qué me va surgiendo como necesidad imperiosa, porque de otra manera me parece que la poesía no funciona, si cuando menos esa es mi experiencia, si quiero así como rigurosamente imponerme un tema, termina saliendo algo plástico que no fluye, que no tiene vida, que puede estar formalmente correcto, pero que no tiene un aliento. Entonces normalmente no me predispongo. Ahora, obviamente la situación sí me ha generado la escritura de algunos poemas sobre pues lo que todos estamos viviendo, la cuarentena, el aislamiento, el miedo, el estar encerrados en nuestro espacio mucho más de lo que nunca nos habíamos sentido encerrados. En fin, entonces sí han surgido poemas, digamos, en ese tono, en esa temática, pero también la mayor parte, diría yo, de otros, completamente buscando otros horizontes y otros intereses, ¿no? O sea, poesía que no tiene nada que ver ni con la epidemia, ni con la cuarentena, ni nada, simplemente poesía vital sobre cualquier tema, porque eso es lo que normalmente hago, siempre estoy escribiendo de lo que me va brotando, digamos, en el día a día, entonces en ese sentido diría que no ha cambiado demasiado. Uh-huh. Poesía que se lee más, se lee menos en estos tiempos, siempre está en cierta desventaja frente a otro tipo de género literario, Julia. Mira, yo creo que la poesía se busca en momentos de mucha intensidad, en momentos de, por ejemplo, la muerte de un ser querido o de una profunda experiencia amorosa o de una profunda experiencia desamorada. Uno normalmente acude a la poesía, porque la poesía es la que en términos concretos puede ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. Es decir, si yo estoy viviendo un duelo brutal por un rompimiento amoroso, por ejemplo, no se me antoja tanto leer una novela o un libro de cuentos. En general voy a buscar un poema o dos poemas que me ayuden a ponerle palabras porque no tengo tanto aliento como para aguantar una novela. Entonces creo que estos tiempos tan complicados, tan tensos, tan llenos de incertidumbre, nos llevan de forma natural a muchos de nosotros a la poesía. Claro, no son las grandes masas las que acuden a un libro de poemas, pero también es verdad que la concreción y en términos generales, con todas las excepciones que se le pueda poner al caso, pero en general los poemas son más breves, digamos, que una novela. Entonces, eso también ha ayudado. Creo en estos tiempos a que mucha gente se acerque a la poesía que en otro momento tal vez no se hubiera acercado porque hubiera sentido que no tenía nada que aportarle, pero dicen, no, leer una novela, ¿cómo voy a leer una novela si no leo ni el periódico? Pero un poema de 10, 20 líneas sí que lo leen. Yo he tenido una experiencia curiosa, casi desde el inicio de la pandemia he estado compartiendo en mi Facebook poemas prácticamente todos los días. Por supuesto sin ningún afán de lucro o de nada, simplemente algo que me llama la atención y lo posteo. Y ha tenido un éxito descomunal. Yo normalmente comparto mucha poesía en mi Facebook, pero ahora ha sido una cosa que me tiene sorprendida y yo creo que es eso, o sea, la brevedad en términos generales, vuelvo a insistir, de la poesía y la intensidad que
estamos viviendo en este tiempo, lleva a la confluencia de esos dos factores, lleva a que mucha gente se acerque a un poema porque dice, eso es lo que me está pasando a mí, eso me ocurre a mí. Dice Fabio Moravito, el escritor, querido escritor, que a veces la literatura nos ayuda a decirnos mejor con palabras de otros. Palabras que yo no encontraba para decir lo que me ocurre, las encontré en la escritura de alguien más. Entonces, en ese sentido, insisto, no es que las grandes masas se acerquen a la poesía, pero sí he encontrado una suerte de sensibilidad mayor en este tiempo. Se puede hablar de poesía digital, y tú que has publicado, mencionas en tu Facebook, no sé si lo hagas con regularidad en Twitter, y de qué manera es que se podría reducir o explicar, tener esos rompimientos que existen en la forma en la que lees una línea, dos líneas, un párrafo, existe divisiones entre sí. Estas divisiones eran naturalmente creadas por el autor hace 50 años, actualmente tienen que ser dictadas por los medios y las mecánicas digitales, los 280 caracteres o sus equivalentes. ¿Se puede hacer, y de qué manera son ese tipo de poesía digitales? Yo encuentro que sí, que de nuevo, medios como Twitter o como Facebook, donde no se va a postear una novela, digo, salvo en casos concretos, ¿no? Como vamos a cada día escribir una línea de Shakespeare, y entonces, bueno, después de X años, pues terminaste con Hamlet. Pero son iniciativas muy puntuales. Pero en general no se va a postear una novela, difícilmente un cuento, pero un poema sí. Un poema puede tener 4 versos. O puedes postear la mitad de un poema, un fragmento de un poema. Entonces, creo que convive el formato, digamos, de la poesía, convive bien con las plataformas digitales. No lo veo problemado, digamos, con las plataformas digitales. Y por el contrario, me parece que al ser una ventana abierta a muchísima gente que de otra forma no se acercaría tal vez a un libro ni a una librería, pero va pasando en el Twitter y de pronto se encuentra algo por ahí que dice, ¿esto qué es? Creo que puede perfectamente coexistir, digamos, la poesía tradicional con las plataformas digitales. Y hay otra cosa bien interesante en la que no ahondaré porque nos llevaría hacia otro lugar y en fin, la conversación se desvirtuaría tal vez, pero apuntar que hay poesía digital, poesía hecha para plataformas digitales, es decir, no un poema escrito en la computadora y subido al Facebook o a donde sea, sino escrita directamente en plataformas digitales que permiten interactuar con los poemas. Yo he hecho varios en ese sentido y es interesantísimo porque es completamente otra concepción de la poesía. Tengo un poema, por ejemplo, Drástica, que tiene varias palabras esdrújulas y en la conformación digital del poema, cuando tú pasas el cursor, está alojado en un micrositio, cuando tú pasas el cursor por cada una de las palabras esdrújulas, cambia por otra palabra esdrújula. Uh-huh. De manera que el poema tiene más de, no sé cuántas, ya no recuerdo, muchos miles de combinaciones y posibilidades que el lector va... Perdón, es que tenía el WhatsApp abierto. Es la musa que está llamando, que te dice que ya llegó. Entonces adiós, porque sí, la musa nunca me visita. Sí. No, así que me voy. Entonces, bueno, esa es otra posibilidad. Poesía digital, literatura digital, que es completamente otra cosa y que es fascinante también. Julia, fíjate, yo creo que hace una semana tuve una conversación acerca de la poesía, de los tipos de poesía. Digo, no de los tipos, sino yo soy muy amante de un tipo de poesía que se llama, en inglés, spoken poetry, o sea, poesía hablada. Sí. Y bueno, en un grupo estaban diciendo que en realidad eso no contaba tanto como poesía, que eso... Bueno, el punto es que estábamos en todo eso y llegamos al punto en qué es poesía, ¿no? O sea, que hay demasiadas cosas en nuestra cotidianidad que son poesía y que
que como no están escritas probablemente, o como no están en un libro, o como no tienen palabras extremadamente rebujosas, no las tomamos como poesía, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas acerca de la poesía hablada, del rap, de todo esto? En primer lugar, me parece que querer constreñir a la poesía al concepto que yo tengo de ella, o tú, es ya de entrada fallido. La poesía ha vivido con el género humano por muchos miles de años. El primer género literario fue la poesía. Homero nos estará oyendo tal vez en alguna dimensión y se debe estar riendo de nuestras discusiones sobre si eso es poesía o no. Entonces yo creo que no hay que limitar ni constreñir los géneros. Si algo nos tiene que haber enseñado, espero, la modernidad, es que no se trata de constreñir, sino de abrir, que las fronteras no tienen que separar, sino unir los géneros en este caso. Entonces me encanta el spoken word, me encanta el spoken poetry, los poetas beat, Ginsberg, Kerouac, entre otros, fueron probablemente los defensores número uno y los que pusieron sobre el escenario la spoken poetry. Entonces, me parece que es absolutamente poesía tan legítima como cualquier otra, como un soneto del siglo XVI. En ese sentido soy muy suelta y muy poco ortodoxa, digamos, en mis definiciones. Y creo más bien que la poesía, voy a caer tal vez en una exageración, pero a San Agustín, cuando le dijeron qué es el tiempo, él escribió: si tú no me preguntas qué es el tiempo, yo sé qué es. Pero si me lo preguntas, no lo sé. No te lo puedo explicar, pero yo sí sé qué es el tiempo. Claro. Creo que algo así pasa con la poesía. Si me preguntas qué es, híjole, pues esto yo creo que sí, pero esto a lo mejor ya no. El rap, a mí me parece que hay mucha poesía en el rap y he defendido muchísimo en todas las plataformas, en el programa que tengo en el canal 22, Metáforas, no es anuncio, pero sí. Se vale, no, sí, claro. A lo que me dedico en buena medida es eso, hablar de dónde está la poesía, dónde está la literatura en las letras contemporáneas, y he tenido a raperos, a Proof, a Danger, a Just Bones, hablando de sus letras y defendiendo el hecho de que ahí puede haber poesía. Creo que tenemos que quitarnos los cartabones, y yo vengo de la academia y defiendo la academia y la quiero muchísimo, pero también me parece que
no estamos en el buen camino si queremos restringirnos con cartabones de lo que sí se puede y de lo que no se puede considerar poesía. Hombre, dediquémonos a escribir si es que nos gusta escribir, dediquémonos a leer si es lo que nos gusta y disfrutemos lo que hay ahí. Si se llama o no se llama, si fulanito le puso palomita o no, pues la verdad es que me parece un poco irrelevante en la discusión. Julia, en ese contexto, entonces, ¿se podría escribir poesía sin nunca haber leído poesía y sin saber la estructura como típica o clásica de la poesía? Creo que hay dos caminos de respuesta. Por un lado, podría muy con la mano en la cintura decir pues escribe lo que tú quieras, si se llama poesía o no, ¿qué más te da? Si a ti te funciona, si a ti te gusta, si te da una satisfacción. Hay pocos motivos de placer en el mundo. Entonces, caray, si escribir te da un placer, hazlo. Tienes tanto derecho a escribir como cualquiera, como el premio Nobel. Ahora, si tú quieres escribir y considerar, digamos, literario tu esfuerzo, si quieres pensar en publicar, si quieres ser reconocido dentro de un cierto medio, si quieres contar con lectores, en fin, lo que conlleva el oficio literario, pues tienes que aprender el oficio. Igual que yo no puedo llegar mañana a decir, yo soy carpintera porque se me antojó. No voy a poder hacerlo, se me va a caer la primera silla y me voy a rebanar 2 dedos del pie. Es decir, una cosa es jugar a, y se vale, es perfectamente válido y no creo que nadie tenga ninguna autoridad moral para censurar eso. Y otra es, yo quiero ejercer el oficio, quiero publicar, quiero dialogar con mis pares escritores. Entonces estamos hablando de otra cosa. Igual que el carpintero, entonces tienes que aprender a usar las herramientas, los instrumentos, tienes que aprender cómo se afila, cómo se corta, cómo se clava, cómo se lija, cómo se pule. Igualito tienes que aprender con el lenguaje. Y ahí es donde entran las lecturas. Yo creo que en la medida en la que uno lee más, se da cuenta de la absoluta ociosidad que implica querer ser escritor, porque ya las grandes cosas se dijeron y se dijeron de la mejor manera. Entonces, si te gusta, si a alguien en el auditorio le gusta escribir, escribe. No le tienes que pedir permiso a nadie, además, ni siquiera es como hacer una película que tienes que conseguir 5 o 10 millones de dólares para hacer una película. Aquí agarras una hoja, una pluma y escribes, punto y final. Y si te hace feliz, tanto mejor. Pero en el otro lado,
si quieres hacerlo, digamos, ya con un pulimiento especial, la primera recomendación y la última que puedo yo hacer, y creo que son las únicas válidas, es lee muchísimo, desvívete leyendo. No puede haber otra prioridad en tu vida más que leer, no tanto escribir, leer. Y conforme leas y leas y leas, te vas a ir empapando, digamos, de una intuición, como supongo que la tienen los carpinteros, no lo sé porque nunca he sido carpintero, pero me imagino, como en cualquier oficio se desarrolla la intuición. Y entonces vas a saber si lo que estás escribiendo vale la pena pues mandarlo a un concurso o si solamente lo dejas en tu cajón. Creo que son como dos posibilidades de respuesta. Perfecto. Hay géneros, como mencionas, que hablabas del rap y de otro tipo de música que estaban conjuntando con la poesía. Hay géneros musicales que fueron creados y por lo tanto rompieron y generaron un nuevo género, una nueva forma de crear música. El reggaetón en los años 90 y 2000, el black metal, una subdivisión del heavy metal en los años 1980, así como el rap político en los años 70 en los Estados Unidos, que son muy distintos de otros géneros que existen. ¿Es posible eso mismo en la poesía? ¿Se ha creado subdivisiones en la forma de que se escribe la poesía? ¿Y cómo es que estas reglas pueden ser ya sea inflexibles y perennes o pueden ser dependientes y mutables de acuerdo a un contexto? ¿Estas reglas siempre son las mismas? ¿Van a cambiar a través del tiempo? ¿Y de qué manera? Sí, por supuesto que se han generado subgéneros, qué buena pregunta. Está, por ejemplo, se me ocurre así de entrada, la poesía ensayística, que es bastante nueva la forma como se está manejando. Estoy pensando en poetas, por ejemplo, como Isabel Zapata, por decir algo, ¿no? Que hace una cosa extrañísima que tú no sabes si es un ensayo o si es un poema, pero tampoco tienes por qué urgir, tampoco tienes por qué, sí, estar urgido de ponerle una etiqueta. Entonces son poemas, una mezcla con ensayos. O está la poesía testimonial, digamos, ¿no? Donde estoy pensando en Antígona González, este libro muy comentado, que retoma frases dichas por familiares de personas desaparecidas en México, en fin, víctimas de todo el contexto violento que estamos viviendo. Entonces, estos tipos, digamos,
han surgido muy recientemente con esta perfecta definición con que están siendo escritos ahora. No es que sean absolutamente nuevos, nada es nuevo bajo el sol, pero sí un tratamiento distinto. Y si las reglas van a permanecer o van a mutar, lo más probable es que muten, como todo está cambiando. Hay pocas cosas dentro de la poesía, por ejemplo, que no hayan cambiado. Pienso en el soneto, que nació en el siglo XII. Se sigue escribiendo soneto, pero aunque el número de sílabas, el número específico de acentos, que debe tener, la rima, en fin, eso en términos generales no ha cambiado, pero sí han cambiado las temáticas, ha cambiado la forma de abordar el soneto. Pero todo está en perfecta mutación y qué bueno que así sea, porque la humanidad está cambiando todo el tiempo. No sé si vaya a permanecer algo sin cambio, pero esperaría que no, ojalá que no, para que pueda seguirse adaptando a quienes somos, aunque algunos de los elementos permanezcan inmutables, como mencioné.